Maravilloso, buenos días, ¿cómo estás? Hola Pauli, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Ay, muy bien, muy feliz. Tenemos en este momento más de 56 en creadores y emprendedores de Antioquia conectados, de los 249 que están participando del programa, así que muy emocionados. Van a ver ustedes que este es el abogado que no quiere tener en su vida. Un hombre amoroso, entrañable, comprensivo, y además creo que es una linda, digamos, viaje el que hacemos hoy. Empezamos desde lo humano con Laura, desde conectar nuestras oportunidades, nuestras pasiones con nuestro proyecto y con una serie de tendencias y oportunidades, pero para que eso pueda hacerse concreto, pues necesitamos igual tomar decisiones desde lo legal, así que creo que hoy vamos haciendo como unas transiciones más suaves para que estos temas que a veces nos generan más inquietud, como lo administrativo o lo legal, pues nos entren de manera amorosa. Así que Cami, el público es tuyo y yo vengo aquí en unos 50 minutos acompañarte con las preguntas que nos van dejando los participantes en la derecha, ¿te parece? Bueno, pero espérate porque como apenas estoy aprendiendo a dominar aquí la plataforma, que ya sé que es súper segura y súper No, buena mira, y anti hacker, que sí se vea la eso pues que presentación. conste. Pero ya, viste, ya tienes tu presentación, ya la estamos viendo. O sea, en este momento yo ya estoy viendo indispensables legales, singular legal. Gracias Pauli, buenos días para todos. Yo soy Juan Camilo Villa, yo soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de acá de Medellín, soy especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externada de Colombia. Estoy haciendo la maestría en propiedad intelectual y derecho de las nuevas tecnologías en la Universidad de La Rioja, en España. Desde hace muchos años, pues soy del equipo de conexiones creativas y me han estado pues llamando para organizar pues como estas capacitaciones en el tema de indispensables legales, que me parece muy importante porque en realidad uno se mete a un negocio, entra a un negocio y nunca pues como que tiene presente que qué es lo legal que tengo que hacer. Entonces de pronto uno a veces se pierde. Entonces esta capacitacioncita que les espero dar en algo menos de una hora, lo que voy a tratar de hacer es explicarles de la manera más sencilla qué es el derecho comercial, qué es el que rige las actividades mercantiles y cuáles son los bienes que el comerciante puede tener. Y entre esos bienes van a estar, digamos que los bienes de propiedad intelectual y los bienes de propiedad industrial, que son los que hacen parte pues, de todo este tema del ecosistema creativo y todo eso que hoy nos interesa tanto. Pues esta es, digamos que la primera hojita de presentación. Pues Singular Legal es la firma a la que yo represento. Tratamos pues de ser siempre una firma muy cercana y muy amable. Pues como yo no veo la presentación, entonces si alguno tiene alguna pregunta en algún momento, la puede poner por ahí. No sé si Ale o Paula o alguien prende el micrófono y nos interrumpe, porque yo solamente puedo ver lo que ustedes están viendo pues, de mi pantalla compartida, yo no veo nada más. Entonces, lo primero es explicarles qué es el derecho, ¿cierto? Digamos que todo el mundo ha oído hablar de las leyes, todo el mundo sabe qué es el derecho, todo el mundo ha oído hablar de normas, pero es un poquito, digamos, gaseoso a veces ese concepto para la gente. Entonces, después de haber estudiado derecho y de haberme leído cualquier cantidad de definiciones, para mí el derecho es un sistema de normas que regula la conducta de las personas en sociedad, las conductas de las personas en sociedad. ¿Por qué es un sistema? Porque está interconectado. Hay normas que tienen más rango que otras, hay normas más importantes que otras, hay normas de orden departamental, de orden municipal, de orden nacional, de orden internacional, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es un sistema, porque todas tienen que estar coherentes las unas con las otras, por así decirlo, ¿cierto? Y solamente sirve para regular las conductas de las personas en sociedad. Según los creadores del derecho, que en principio fueron los romanos, solamente hay un sujeto de derechos y obligaciones en el mundo y es la persona, ¿cierto? Los perritos, los gaticos, los canaritos, los pajaritos que tenemos, las mascotas que tengamos, por mucho que las queramos y yo adoro al mío, no son personas y sus conductas no están regidas por el derecho, están regidas por el derecho y las conductas de los dueños, ¿cierto? Entonces, solamente va a regir las conductas de las personas y vamos a entender desde ya
que solamente hay un sujeto de derechos y obligaciones, que es la persona. Enseguida vamos a profundizar en eso. Lo segundo es que, como les decía, es un sistema jerárquico donde tenemos una constitución política que es la Constitución de 1991. A algunos que estamos grandes nos tocó cuando la proclamaron. Esa constitución es como nuestra norma de normas, crea como los límites dentro de los cuales tienen que estar todas las otras normas de orden civil, penal, comercial, laboral, administrativo, eclesiástico, etcétera, etcétera. Cualquier otro tipo de derecho que tenga alguna ley. Ahorita con la pandemia que sacaban un decreto nuevo de restricción de la movilidad cada 15 días, todas esas normas tienen que estar enmarcadas dentro del límite que le coloca la Constitución. ¿Listo? Entonces es importante entender que hay una norma superior y hay unas normas de otros rangos, y por eso les hablaba de las de los municipios, de las de los gobernadores, etcétera, etcétera. Si van teniendo alguna duda, me cuentan. Entonces, básicamente, el derecho está dividido en dos grandes grupos, ¿cierto? Que son el derecho privado y el derecho público, ¿cierto? El derecho público es cuando está la intervención del Estado, como el derecho penal. Si cometemos un delito, vamos a tener una consecuencia jurídica de cárcel, multa, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a preocupar un poquito más, por lo menos por hoy, de este derecho privado, que es un derecho que regula las conductas entre iguales, ¿cierto? O sea, a pesar de que el jefe sea superior jerárquico a nosotros en la organización de la empresa, los dos somos seres humanos con iguales derechos y obligaciones, por lo cual el derecho laboral es un derecho privado. El derecho comercial, que es el que en últimas nos interesa hoy, que es el derecho entre dos comerciantes, para regular las conductas entre dos comerciantes, que son competencia, aunque uno sea muy grande y tenga muy buena parte del mercado, los dos estamos como personas con la misma, con los mismos derechos y obligaciones. ¿Listo? Entonces, esa persona que es el único sujeto de derechos y obligaciones, realiza actos jurídicos, ¿cierto? Entonces, los actos jurídicos, me voy a pasar aquí para esta posterior, perdón, los actos jurídicos que realizamos las personas solamente son tres: adquirir bienes, contraer obligaciones y celebrar contratos. Todos los días, nosotros, como seres humanos, como personas naturales que somos, siempre realizamos miles de actos jurídicos al día, aunque no nos demos cuenta. Yo por allá una vez le decía a un grupo de estudiantes en una universidad donde dicté clase: ¿quién no ha realizado un acto jurídico hoy? Y una por allá: yo, profe, yo no he realizado ningún acto jurídico hoy. Y yo: ¿cómo así? ¿Usted no se bañó? Y me dijo: claro que sí. Entonces yo: bueno, entonces cuando usted se baña, cuando abre la ducha y le cae el agua, usted está adquiriendo un bien que es el agua, ¿cierto? Y usted ha contraído una obligación con empresas públicas de Medellín o con su acueducto, cualquiera que sea, de pagarle esa agua. Y esa agua le cae en el marco de un contrato de servicios públicos que usted prestó, que usted celebró con ellos. Entonces vean que, por sencillo que sea, coger un bus es un acto jurídico donde uno adquiere el bien, servicio de transporte, contrae la obligación de pagar y celebra el contrato de transporte. Comprar un buñuelo es adquirir un bien en una panadería, contraer la obligación de pagarlo y celebrar un contrato de compraventa del buñuelo. Y así, comprar un carro, comprar un apartamento, constituir una sociedad, cualquier cosa ya muy complicada también es un acto jurídico. Pero me gusta siempre contarles esto para que vean que el derecho en realidad es un tema muy sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay un solo sujeto de derechos y obligaciones que se llama la persona. Entonces, imagínense el mundo hace, no sé, 400, 500, 600 años. Era un mundo mucho más calmado, mucho más lento, no había tantos actos jurídicos que regular. Entonces empieza el derecho mercantil, a haber intercambio de bienes y mercados y compra y traiga y transporte. Entonces empieza a complicar el derecho entre particulares. Acuérdense que ahorita hablábamos del derecho privado entre particulares y dicen: necesitamos un derecho más dinámico que el derecho civil, que es un derecho que se inventaron los romanos antes de Cristo. Imagínense hace cuánto. Entonces, para generar un derecho comercial más dinámico que el derecho civil, pero regulando la conducta de las personas entre particulares, entonces lo que hacen es que crean una figura que se llama la persona jurídica, que la persona jurídica es una persona que se comporta igual que una persona natural, tiene los mismos atributos de la personalidad que enseguida vamos a ver que una persona natural, pero no existe en lo físico. Entonces imagínense,
a Postobón, a Fabricato, a Cementos Argos, a Suramericana de Seguros, grandes empresas que todos conocemos, ¿cierto? Y que muchos seguramente hemos contratado con ellas o las hemos visto sus camiones o sus vallas o su publicidad en la calle. Esas empresas, esas grandes organizaciones funcionan como una persona, es decir, tienen nombre, domicilio, patrimonio, estado civil, todos los atributos que vamos a ver enseguida, pero no existen en lo físico, pero actúan a través de una persona natural que se llama el representante legal. Entonces, aquí viene a operar eso de la Cámara de Comercio, que todos conocemos ese documento que se llama el certificado de Cámara de Comercio, como le decimos normalmente, no se llama el certificado de Cámara de Comercio, sino se llama el certificado de existencia y representación legal. Es decir, esta persona jurídica existe y está representada legalmente por. Entonces, como personas naturales, ¿cómo sabemos que existimos? Porque pasamos por ahí y la gente nos ve. Pero la persona jurídica, para que exista, tiene que tener un certificado de existencia y para que alguien la pueda representar legalmente y realizar actos jurídicos, adquirir bienes, contraer obligaciones y celebrar contrato a su nombre, lo tiene que hacer a través de un representante legal. Nuestro Código de Comercio, entonces, es una ley de 1971, relativamente nueva, ¿cierto? Si el derecho viene desde muchos años antes de Cristo, con los romanos, este derecho es un derecho de 51 años o 50 años, es un derecho muchísimo más nuevo. Entonces, la persona, natural o jurídica, va a tener estos atributos siempre. Todos tenemos un nombre. Cualquiera de ustedes que me está oyendo tiene un nombre. Cualquiera de ustedes que me está oyendo tiene un domicilio. Cualquiera de ustedes que me está oyendo tiene un patrimonio. Cualquiera de ustedes que me está oyendo tiene una nacionalidad. Cualquiera tiene un estado civil y cualquiera tiene capacidad jurídica. Lo mismo pasa con las personas jurídicas. Todas tienen nombre: Cementos Argos S.A., Grupo Argos S.A., Grupo Éxito S.A., Gaseosas Postobón S.A., etc. Tienen nombre. Todas tienen domicilio. Están en ese certificado de la Cámara de Comercio de existencia y representación. Dice: esta sociedad, que se llama así, está domiciliada en tal parte. Y tiene como patrimonio inscrito tanto. Y es una sociedad colombiana. Estado civil, las personas jurídicas pues no tienen, porque es cuando somos solteros, casados, viudos o separados. Y la capacidad jurídica es qué podemos hacer. Esas personas jurídicas tienen dentro de su certificado de existencia y representación un objeto social, es decir, esta sociedad a qué se puede dedicar. Todo eso hay que, a la hora de constituir una sociedad, hay que ponerlo ahí para que la sociedad pueda funcionar como una persona sin limitación alguna. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas jurídicas y hay personas naturales. Y hay comerciantes y hay no comerciantes, ¿cierto? Digamos que todas estas normas que están en este Código de Comercio que les hablaba de 1971, lo que hacen es hacer la regulación de las conductas de los comerciantes. Entonces, ¿quiénes son los comerciantes? Y esta norma dice: las personas que profesionalmente realizan actividades que la ley considera mercantiles. Es decir, nosotros nos dedicamos a realizar actividades de comercio, que son transporte, compra-venta, alquiler, negocios financieros, en fin, taller, construcción, reparación, hospedaje temporal, restaurante, cualquiera que sea las actividades que a ustedes se les ocurra dentro de su emprendimiento. Entonces, si estoy realizando una actividad mercantil, es decir, que busca también el ánimo de lucro de las personas, entonces yo debería regularme por las leyes comerciales del Código de Comercio de 1971. Y eso me va a generar como varias obligaciones. Una obligación, por ejemplo, matricularme en el registro mercantil. Es decir, yo debería, desde el principio, matricularme en el registro mercantil. Ahorita vamos a hablar de eso. Llevar libros de contabilidad, porque en algún momento me van a pedir que muestre de dónde salió el patrimonio de esa sociedad y cómo lo he manejado. Debo conservar la correspondencia. Ahora es muy fácil porque todo es digital, y me debo abstener de ejecutar actos de competencia leal contra los otros. Es como, digamos, lo normal. Normalmente, para crear una persona jurídica hay muchas formas, ¿cierto? De crear una persona jurídica, pero cuando uno va a crear una persona jurídica con fines de lucro, digamos que una de las formas más normales es crear una sociedad comercial. La sociedad comercial, como vemos ahí, es un contrato de colaboración donde una o varias personas se obligan a aportar dinero, bienes apreciables en dinero o trabajo, con el fin de repartirse entre sí las utilidades que genera el giro ordinario de ese negocio.
vamos a hablar un poquito más a fondo de esa definición de sociedad comercial. Una sociedad comercial, acuérdense que hablábamos de la persona jurídica, ¿cierto? Entonces, somos 3 socios, Paula, Alejandra y yo. Entonces, Paula, Alejandra y yo decidimos que vamos a montar una sociedad para comercializar ropa a través de las redes sociales. ¿Listo? Entonces, vamos a juntar los seguidores que cada uno tiene en su Instagram, en su Facebook, en su Twitter y en sus diferentes redes, y vamos a poner unas tiendas virtuales para vender ropa. Entonces, listo, una o varias personas nos obligamos a aportar. ¿Qué estamos aportando? Lo primero que vamos a aportar, un dinero. ¿Para qué? Pues para comprar mercancía para vender, para abrir las redes sociales, para hacer publicidad en las redes sociales, etcétera, etcétera. Bienes apreciables en dinero. Todos tenemos unas cuentas con seguidores que son bienes que valen plata, y vamos a decir, a estas cuentas las vamos a aportar aquí a este nuevo negocio, a esta nueva empresa, como lo decimos normalmente, para que funcione. Y vamos a trabajar y vamos a atender a los clientes por las redes sociales, por WhatsApp, vamos a contestarle a las personas, vamos a repartir los pedidos, vamos a contratar mensajeros para que los lleven, etcétera, etcétera. Entonces, todos vamos a poner. Es muy importante entender ese concepto de aporte, porque cuando nosotros le estamos dando a esa persona jurídica o a esa empresa o a esa sociedad comercial lo que nosotros saquemos de nuestro patrimonio para entregárselo al patrimonio de la persona, no es que se lo estamos prestando, sino que lo estamos poniendo ahí. Yo normalmente le digo a los muchachos, alumnos míos en las clases en las diferentes universidades, imagínense que uno está yendo a jugar a un casino. Cuando uno está yendo a jugar a un casino, uno coge la billetera y revisa y dice, tengo 40.000 pesos, 2 billetes de 20, voy a jugar uno. Saca un billete de 20 y lo pone en la ruleta, y ese billete de 20 juega ahí, y puede que uno gane, y a veces pierde, y a veces gana, y a veces pierde, y al final del día uno entró con 20 y salió con 200.000. Entonces, ¿qué pasó? Arriesgó 20 y salió con 200. En realidad se ganó 180, pero arriesgó y ganó. Esto, la creación de una sociedad comercial, y se me parece mucho a la ruleta porque eso es un giro, o sea, comprar pantalones para revenderlos, para comprarlos para volverlos a revender, para comprarlos para volverlos a revender, siempre es un giro que va a ir dejando una utilidad en favor de las personas que aportaron ahí, y al final, volviendo al ejemplo de la ruleta, puse 20, gané 200, ¿cuánto me gané en realidad? 180, porque había 20 que yo ya tenía y que los aporté. Pero cuando los aporté, porque si yo los meto a la ruleta y empiezan a girar allá y se pierde todo, se me perdieron 20. Entonces, o gano o pierdo, ¿cierto? En una empresa, en una sociedad comercial, ejerciendo actos de comercio, se puede ganar o se puede perder. Siempre queremos ganar, y parte de lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo a ganar, ¿cierto? Y entendiendo conceptualmente por qué tenemos que ganar. Entonces, para que uno pueda constituir una persona jurídica a través de una sociedad comercial, se necesitan varios elementos. El primero, consentimiento. Es decir, todas las personas consentimos y estamos de acuerdo en estar ahí. Por eso se llama un contrato de colaboración. Y vean la figurita que les pusimos ahí, que son todos como dándose la mano, ¿cierto? Todos vamos a meter en este fondo común, en este nuevo patrimonio, que es una persona jurídica. Hay 5 personitas naturales. Y donde están las manos cruzadas hay una persona imaginaria, que es la persona jurídica, donde todos están aportando y le están dando un patrimonio, un nombre, un domicilio, una nacionalidad, etcétera, etcétera, todos los atributos de la personalidad que veíamos ahorita. Entonces, todos estamos de acuerdo, todos ponemos. El tercer elemento esencial para que haya una persona jurídica es que dé utilidad, ¿cierto? Para que haya una sociedad comercial es que dé utilidad. Nadie constituye una sociedad comercial para que dé pérdida. Todo el mundo quiere que esto dé utilidad y nos la podamos repartir, ¿cierto? Y al final vivamos de esto, de las ideas que tenemos, que las estamos materializando aquí a través de estas capacitaciones desde el punto de vista legal, y al final del día que esto dé utilidad y nos entreguen un dinero. Además, las sociedades comerciales están hechas para durar, es decir, que tienen un ánimo de permanencia, y entre los socios siempre habrá una relación de igualdad. Aunque uno tenga el 51 y el otro tenga el 49, ambos son socios y tienen los mismos derechos.
Entonces viene la pregunta que muchos de los emprendedores hacen, ¿y entonces cuándo voy a constituir yo una sociedad? Porque hay que entenderlo, constituir una sociedad va a generar unos costos, ¿cierto? Hay que pagar impuestos, obviamente, hay que estar eh, haciendo facturación, hay que tener un contador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es como la clave para cuando constituir una sociedad? ¿Cierto? Lo primero es cuando los clientes o los proveedores me exijan sistema de facturación, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Si el cliente de uno son eh, sociedades comerciales, te van a decir, factúreme, porque si no, yo no puedo generar el gasto. Entonces, hay negocios que tienen que constituirse como sociedad para empezar y hay negocios que pueden dar una esperita a que el negocio fluya, ¿cierto? Dependiendo de quién, entre los proveedores y los clientes, exijan facturación electrónica. El segundo es que muchas veces, acuérdense que yo les he dicho que una sociedad es un giro, ¿cierto? Eso va comprando uno para vender, para que haya utilidad, para comprar, para vender, para que haya utilidad, ¿cierto? Y es como una especie de bola de nieve. Entonces, si la persona que está atendiendo ese negocio empieza a tener un nivel de endeudamiento alto, es muy bueno constituir una sociedad porque la sociedad lo que hace es que independiza el patrimonio mío, Juan Camilo, y Paula y Alejandra, como estábamos hablando ahorita en el ejemplo, del patrimonio de la sociedad que se va a llamar CC, eh, CCP SAS, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, si para poder estar en ese giro ordinario de negocios tenemos un nivel de endeudamiento alto, los tres vamos a querer proteger nuestro patrimonio y vamos a alejar y vamos a separar el patrimonio del negocio del patrimonio de nosotros y para eso se constituye una sociedad comercial. Otra cosa es que yo tengo un negocio que está funcionando y está andando, pero yo necesito que otra persona venga y aporte y case un dinero o ponga, como decíamos ahorita, trabajo, dinero, trabajo o bienes apreciables en dinero para que el negocio pues se potencialice, entonces constituye una sociedad, porque si no, pues digamos, sería un negocio muy débil si no lo hago a través de una sociedad comercial. Otra forma, o pues otra variable es la variable tributaria, cuando por temas de ingresos me exija la DIAN constituir una sociedad, y otra es que hay ciertos programas de emprendimiento que dicen, para nosotros poderlo apoyar, usted tiene que estar formalizado como empresa. Entonces, es muy importante, digamos, conocer esas variables y saber en qué, o sea, cuál es la consecuencia de constituir una sociedad, ¿cierto? Y los requisitos y todo lo que acabamos de mostrar. Entonces, en la ley colombiana hay varios tipos de sociedades, las colectivas, las limitadas, las comanditas, simples y por acciones, las anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. Como les conté al principio, esto está en nuestro Código de Comercio, que es un Código de Comercio de 1971. Tenemos una reforma en el año 2009 que trae la sociedad por acciones simplificada, que es la que hoy todo el mundo está usando. Nadie, salvo unos casitos por allá, constituyen sociedades limitadas o anónimas, pero en comanditas por acciones nadie constituye y mucho menos colectivas. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad muy buena porque por varias cosas. Primero, para constituirla se necesita solamente un socio. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una oficina de abogados que es Singular Legal, como la han visto por ahí, que es una oficina, una empresa que tiene un solo socio, yo, ¿cierto? Entonces, el patrimonio singular está acá, el patrimonio de Camilo está acá, ¿cierto? Son dos cosas que no se tocan y no se involucran. Eh, se necesita un solo socio, la puedo constituir con cualquier patrimonio. Eh, si yo en algún momento entro un socio, acuérdense que en la diapositiva anterior veíamos querer asociarse con otras personas, si yo entro un socio, yo lo entro a través de un documento privado, no necesito inscribirlo en ninguna parte al socio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hoy en día no vale la pena pensar en constituir una sociedad diferente a sociedad por acciones simplificada, que es la popular SAS, ¿cierto? Eh, hay casitos especiales. Por ejemplo, cuando es una empresa de seguridad privada o de seguros, necesitan estar en sociedad limitada porque tanto las aseguradoras como la superintendencia que regula la seguridad privada
tienen que saber quiénes son los socios. Entonces, por eso se necesita, en esos casos específicos, sociedades limitadas. Y las sociedades anónimas, cuando va a haber muchos socios, ahorita pues las que están, todos esos emprendimientos que se vuelven pues unas sociedades gigantescas, Rappi y todas esas que surgen de una muy buena idea y ya después están en la bolsa, tendrían que funcionar a través de sociedades anónimas. ¿Listo? Entonces, para que tratemos de hablar de las fracciones simplificadas, que son las que nos interesa, entonces tiene unos efectos muy positivos, como son independizar el patrimonio, como les dije, el de Camilo, el de Singular SAS, y que la transferencia de las acciones, cuando vayan a llegar nuevos socios, se hace en documento privado y no se necesita estar en la Cámara de Comercio. Entonces, digamos que ya tenemos relativamente claro quiénes son comerciantes, cómo pues son personas naturales o jurídicas que realizan actividades que la ley considera mercantiles. Esas personas naturales o jurídicas que realizan actividades que la ley considera mercantiles se rigen por el Código de Comercio, y en el Código de Comercio dice que esas personas pueden tener dentro de su patrimonio dos tipos de bienes. Me voy a volver aquí un momentico para que se acuerden de los atributos de la personalidad: nombre, domicilio, patrimonio. ¿Se acordaron de eso? Entonces, como se acordaron de eso, entonces volvemos acá. Esas personas pueden tener dos tipos de bienes. El uno se llama el establecimiento de comercio. ¿Qué es el establecimiento de comercio? Todos estamos acostumbrados a pensar que un establecimiento de comercio es una tienda, ¿cierto? Y en principio sí, ¿cierto? Si uno dice Grupo Éxito S.A., ¿cuáles son los establecimientos de comercio que tiene? Tiene unos almacenes que son marca Éxito, tiene unos almacenes que son marca Carulla, tiene unos almacenes que son marca Surtimax, y ahí, en esos almacenes, tiene un mundo de bienes que sirven para hacer el comercio, que tienen salsas, papeles higiénicos, carne, televisores en algunos, ventiladores, ropa, bueno, todos los bienes que tiene para ejercer su actividad mercantil hacen parte de ese establecimiento de comercio. Pero no podemos pensar que el establecimiento de comercio es solamente ese local lleno de bienes, porque ahora la tecnología, y más ahorita después del tema de la pandemia, nos ha permitido entender que se puede producir dinero y se puede hacer negocios con establecimientos de comercio que no existen en lo físico, solo existen en lo virtual. Entonces, métanse, dense un pasón por las cuentas de Instagram que ustedes siguen y vean la cantidad de establecimientos de comercio que uno ve ahí, que son simplemente una tienda, pero que no existen en el mundo real. Entonces, mi esposa, por ejemplo, se mete a su Instagram y empieza a revisar. Ay, yo quiero este vestido de baño, yo quiero este blue jean, yo quiero esta chaqueta, y yo quiero estas aretas. A punta de cosas que ve fotos y se mete ahí hay un enlace a un WhatsApp y el WhatsApp escribe: hola, soy fulanita, yo quiero estas aretas, manda la foto. Claro que sí, ¿a dónde te las hacemos llegar? A esta dirección, valen tanto, consigname en tal cuenta, le consigné, le mandé la consignación y listo, se hizo un negocio. El dueño de ese establecimiento de comercio está en el giro ordinario comprando bienes para fabricarlos o revenderlos y ganar plata y repartir utilidad, y mi esposa es un cliente. Entonces, se está ejerciendo el mismo comercio que se ejerce siempre, pues el mismo que ir a entrar al almacén Éxito y comprar unas aretas, por ejemplo. Entonces es lo mismo. Entonces tenemos como que salirnos de la concepción de que el establecimiento de comercio es solamente un lugar físico, es un lugar físico o virtual para realizar actos mercantiles. Pero es muy importante, muy importante, y es que nos olvidemos que el establecimiento de comercio y la persona jurídica son lo mismo. ¿Por qué? Porque el establecimiento no realiza actos mercantiles, el establecimiento no es un sujeto de derechos y obligaciones. Los voy a invitar a que entren a cualquier establecimiento de comercio. Imagínense un restaurante, ¿cierto? Al lado de mi oficina, cuando antes de la pandemia yo tenía oficina, aquí en Medellín había un McDonald's. Entonces yo le decía a la gente: vaya, entre a McDonald's y compre un helado. Entonces la gente entra a McDonald's con 2.000 pesos, compra un helado y le entregan su helado y le entregan una factura donde le facturó una sociedad que se llama Arcos Dorados de Colombia SAS. Entonces, ¿con quién se realiza el acto mercantil?
contrato de compraventa y genera la obligación. Acuérdense, adquirir bienes, contraer obligaciones y celebrar contratos. ¿De quién adquiero el bien helado? De Arcos Dorados de Colombia. ¿Con quién celebro el contrato de compraventa? Con Arcos Dorados de Colombia. ¿Cierto? ¿A quién tengo la obligación de pagar el helado? A Arcos Dorados de Colombia. No a esa tienda que está ahí, que se llama McDonald's. Entonces nos tenemos como que meter muy bien en la cabeza que son dos cosas distintas, ese establecimiento de comercio, que es el conjunto de bienes que el comerciante tiene para ejercer el comercio con la persona jurídica o natural con la que yo estoy realizando el negocio. Espero que haya quedado claro eso y ahorita pues en las preguntas lo vamos a mirar. Sin embargo, hay un tema también que es la propiedad industrial y ahora, como les digo, el Código de Comercio es de 1971, yo sería partidario de que aquí no dijera la propiedad industrial, sino la propiedad intelectual, ¿cierto? Y fuera capaz el Código de Comercio de entender que ahora no solamente uno se puede montar un negocio y un establecimiento de comercio y solamente va a tener marcas o creaciones patentadas para ofrecer, sino que también va a tener obras que sean parte del tema de derecho de autor. Pero bueno, digamos que el código hasta ahora lo tiene como propiedad industrial y por eso vamos a hablar un poquito de marcas ya. Y antes de terminar, vamos a hablar un poquito de derechos de autor porque me parece muy importante, sobre todo en este ecosistema en el que estamos en esta presentación. ¿Qué es marca? Marca es un signo que sirve para identificar productos y servicios y diferenciarlos de otros productos y servicios que están en el mercado, ¿cierto? Ahí hay algunos ejemplos de tipos de marcas que uno puede registrar. Hay marcas mixtas, que es como la que vemos de Americanino, que es la combinación de una expresión con un tema gráfico. Hay marcas nominativas, ¿cierto? Como si la expresión Americanino no tuviera un tipo de letra, o la expresión Hatsu no tuviera un tipo de letra, o Milo no tuviera un tipo de letra. Hay otras marcas que llaman la figurativa, como la O de tostado que vemos ahí, o si ven en las botellitas de Hatsu que hay como una hojita también, es una marca que es una figura. La manzana de Apple es tal vez la marca figurativa más impactante del mundo. Hay otras marcas que son las tridimensionales, como las formas de las botellitas de Hatsu que vemos ahí, y las marcas animadas, que ahora están muy de moda, que son marcas que se pueden mover. Es muy importante entender que en Colombia solamente hay marca con registro. Cuando uno presenta una solicitud de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, hay un proceso legal que consta de examen de forma, publicación y examen de fondo, y el resultado final de ese proceso legal es que la Superintendencia de Industria y Comercio te otorga el registro de marca. Ahí vos tenés un derecho de propiedad y por eso aquí esto se llama propiedad industrial y yo les dije que vamos a hablar de propiedad industrial y propiedad intelectual porque cuando yo tramito el proceso de registro de marca y me entregan el certificado de registro, ese día yo soy propietario de mi marca. Y cuando yo soy propietario de mi marca, cuando yo soy propietario de cualquier bien, yo soy capaz de usar, gozar y disponer de ese bien, ¿cierto? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo con el teléfono celular, ¿cierto? Este teléfono celular es mío. Como es mío, yo puedo usarlo. ¿Cómo lo uso? Me meto acá y tomo una foto, ¿cierto? Por decir algo. ¿Cómo lo gozo? Cuando le saco un beneficio económico, es decir, cuando yo reviso acá en el correo y tengo un correo de un cliente y me dice, por favor, Camilo, mándeme a facturar tal proceso que habíamos quedado. Entonces yo le digo a mi niña de administrativo, vea, mándale por favor la factura a este cliente. Entonces yo qué estoy haciendo con este aparato, poniéndolo a producir plata en favor mío. Y disponer es el tercer derecho que un propietario tiene sobre un bien, y es que el día que este bien ya no sea bueno para mí o ya no me sea suficiente, ese día yo puedo coger y trasladar el dominio, lo subo a Linio, a Mercado Libre, se lo regalo a mi papá, se lo vendo a un amigo, cualquier cosa, es disponer. Entonces, lo mismo pasa con la marca. Yo presento la solicitud, pasa ese proceso jurídico de 3 etapas y al final yo soy propietario de la marca y la puedo usar, gozar o disponer. ¿Cómo gozo una marca? Por ejemplo, concediendo una franquicia. Si yo soy una marca de restaurantes y hay otras personas que quieren montar un restaurante parecido al mío, entonces a través de una marca yo soy capaz de otorgar una franquicia. O tengo una tienda o una marca de ropa o lo que sea, yo soy capaz de hacer una extensión y permitirle a otras personas el uso de la marca a cambio de un dinero.
Entonces, básicamente, y muy a grandes rasgos, eso es una marca. Un bien que sirve para identificar un mundo de valores de marca que uno tiene y que le quiere transmitir a sus usuarios y que solamente se obtiene a través del registro. Sin embargo, ahorita la economía creativa y en este momento, pues digamos, de la vida, es tan importante tener una marca como tener algún otro bien que se pueda proteger por la vía de los derechos de autor, ¿cierto? ¿Cuáles son los bienes que se protegen por la vía de los derechos de autor? Básicamente son 5: las obras literarias, las obras científicas, las obras artísticas, las obras musicales o el software. Entre las obras artísticas, por ejemplo, están comprendidas las fotografías, ¿cierto? Las obras de arquitectura. Entonces, vean que en últimas todos somos capaces de generar una obra en cualquier momento de la vida. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de las marcas, cuando uno tiene una idea y esa idea la plasma en un medio físico digital, ese día obtiene una obra. Entonces, imagínense que uno es escritor. Entonces, yo quiero escribir. Ahora está pues muy de moda la serie esta del juego del calamar. Yo ni siquiera me la he visto, pero entiendo pues que es un tema como con unos videojuegos y que les llega a la gente que tiene una necesidad económica un mensaje y se tienen que meter a un juego y empiezan a, a interactuar ahí con otras personas en el juego y hay una muñeca que es la que los elimina. Entiendo pues qué es eso, porque como les digo, no me lo he visto. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una idea y empiezo a materializarla. Entonces yo cojo el computador y me siento a escribir sobre lo que yo quiero decir, pues, y lo que quiero contar, y lo que quiero volver una serie. Entonces, apenas yo tengo un escrito plasmado, hay una obra, que es una obra que le pertenece a alguien y que obviamente es un elemento y un bien que como bien del que yo soy propietario, puedo usar, gozar y disponer. Entonces uno, si yo escribí esa obra, yo le puedo imprimirla y dársela a mis amigos, ve, léete esto a ver qué opinas, ¿cierto? Ahí la usé, ¿cierto? O me la leí y la corregí, la usé. Pero gozar, si yo me voy para Netflix y les digo, vean esta obra tan buena que yo tengo, produzcámosla en televisión, entonces yo lo que estoy haciendo es sacándole un derecho, sacándole un dinero por el hecho de yo haber plasmado esa idea en un documento impreso. Entonces, es muy importante que ustedes como creativos entiendan que en cualquier momento, cualquier inspiración suya, acuérdense en las caricaturas cuando le prenden un bombillito encima de un muñequito porque tiene una idea muy buena, cualquier inspiración suya se puede volver una obra. Y esa obra va a tener un derecho moral, que es un derecho que uno lo menciona en toda la vida, que la obra se mantenga siempre íntegra y etcétera, etcétera, pero digamos que el derecho moral pues es muy importante, pero no tenemos tiempo hoy de profundizar en él, pero tiene un derecho patrimonial. Un profesor mío me decía siempre cuando estábamos en la universidad que el dinero es el estiércol del demonio. Y nos vivía diciendo, señores, sí, el dinero es el estiércol del demonio. Y un día nos dijo, pero como el dinero es el estiércol del demonio, yo también quiero un diablito con diarrea. Entonces, yo siempre traigo a este profesor de ejemplo porque todos los que tenemos una idea y materializamos esa idea, lo que queremos es que eso algún día y en algún momento nos dé dinero, ¿cierto? Y se nos vuelve un diablito con diarrea. Yo acompaño a unos artistas en Buenaventura que un programa de las Naciones Unidas y del gobierno los han ayudado a salir pues como del anonimato y les han ayudado a grabar sus canciones, son un par de músicos muy buenos. Y cuando les conté del Diablito con Diarrea, uno de ellos es un morenito muy querido que se llama Amílcar. Y a Amílcar le encantó la expresión del Diablito con Diarrea y él me manda WhatsApp. Cuando está por ahí, llega a su casa y con la guitarrita compone una canción. Entonces, doctor, ahí le va el Diablito con Diarrea que me salió hoy. Y me manda la canción que compuso. Entonces, siempre les traigo este ejemplo para que todos entendamos y nos vayamos, digamos, como para casa con el entendido de que nuestra creatividad puede generarnos muchísima riqueza si la sabemos enfocar y si sabemos que somos dueños de un bien que nuestra creatividad nos entregó, ¿cierto? Y que como dueños, obviamente lo queremos monetizar y tenemos que saberlo transferir, porque muchas veces pasa, y anteriormente pasaba demasiado con los artistas,
que el artista era un talento, componía, tocaba, cantaba, se presentaba en vivo y era muy bueno, pero como el artista no se podía publicitar, contrataba a una disquera o a una promotora grande, le cedía los derechos patrimoniales con el fin de que lo volvieran famoso. Y el que se quedaba con la plata en verdad era el que lo estaba promocionando. Entonces, por eso yo soy tan preocupado por enseñar esto, porque todos nosotros tenemos un talento. Y cuando tenemos un talento, con ese talento es mucho lo que podemos hacer. Entonces, entender que nuestro talento nos entrega bienes, que son bienes que nosotros podemos explotar y tenemos que entender. Y por eso para mí es tan importante que entiendan que el cerebro y la inteligencia, cuando ustedes plasman en medios físicos o digitales su creatividad, se puede convertir en un diablito con diarrea, para volver pues, a hablar en la terminología de mi profesor. Entonces, yo creo que faltando pues 5 minuticos podemos parar ahí para que me digan si tienen alguna duda, y ahí están pues algunos mis datos. En realidad el teléfono de la oficina funciona en la oficina de la tesorería, pero el celular sí es el mío, y el correo pues obviamente también. Paulita. Hola, Cami. Bueno, nos dejaste todos pensando en la frase de tu profesor y vamos a quedarnos meditando claramente en esos múltiples talentos. Me gusta además porque, y quisiera, digamos, hacerlo notar, Laura comenzó hablándonos justamente de vocación, de talentos, de preferencias, y tú nos estás, digamos, invitando a vivir de nuestros talentos dignamente. Es como la gran pregunta de fondo, la gran invitación de fondo que tiene el programa Antioquia, un ecosistema para crear y crecer. Y de hecho, hablando de crecer, creció muchísimo la audiencia durante esta hora, así que a esa audiencia la invitamos a que vayan a la derecha, a ese panel donde hay la ocasión del chat o de preguntas, para que aprovechen a este hombre, porque seguramente las respuestas que va a darles son oro. Entonces, de verdad que los invito pues de manera muy especial a que vayan ahí al chat y a las preguntas. Quisiera, mientras tanto, voy aquí a organizar una cosita para que tú y yo nos veamos. Exactamente, creo que ya lo tenemos en este instante. Vamos ahora a las preguntas, comentarios e inquietudes. Entonces, aquí voy, dame un segundo a todos, porque han llegado muchísimas, entonces voy a buscar ser pues como muy eficientes. Bueno, pues de hecho me quedé en Eliana Sánchez, que nos dijo que muchas gracias, pues a ti Eliana, gracias por estar con nosotros. Luego tuvimos a Marco Sierra, que nos decía qué valioso este espacio para crecer y avanzar. Pues Marco, gracias por estar aquí, estamos muy contentos de este espacio que ha puesto al servicio de ustedes, los creadores y gestores de Antioquia, el Instituto de Cultura y Patrimonio del departamento en cabeza de su directora, Marcela Trujillo, y que le ha permitido a nosotros, a Conexiones Creativas, ser los diseñadores y ejecutores. En este mes de octubre estamos virtualmente, pero yo te confieso, Marco, que estoy anhelando que sea noviembre, que iremos presencialmente a trabajar con cada uno de ustedes en sus subregiones, y eso pues nos parece muy emocionante. Empiezan las preguntas, mi querido Camilo. Primero está Los Daniela. exámenes orales. Exacto, el examen oral. Primero está Daniela Echeverry Valencia. Daniela dice, ¿en qué momento es importante empezar a facturar de manera electrónica y a declarar renta? ¿Cuáles son los pros y los contras de esto en un emprendimiento? Pues es la pregunta del millón, además muy difícil pues cuando a uno lo contrató el gobierno, ¿cierto? Pero vea, básicamente, y lo digo con tranquilidad porque las cifras lo dicen. Tristemente, Colombia es un país donde muy alto porcentaje de los emprendimientos no llegan a convertirse en empresas, ¿cierto? Todos estos panoramas y todos estos programas los hacemos es buscando que las personas que tienen ganas de hacer un emprendimiento, pues lo hagan bien hecho para que se convierta en una empresa, ¿cierto? Entonces, obviamente por obligación legal y por obligación tributaria, desde que vamos a empezar, ¿cierto? Esa es la respuesta que quiere oír el gobernador. Pero la respuesta de la vida real es, hombre, depende de a dónde estás enfocado, ¿cierto?
Porque yo, por ejemplo, le digo mucho a la peluquería, y aquí me miro como estoy de peludo, me llegué de vacaciones muy peludo. Entonces, yo le digo a la de la peluquería, es que usted cuando una cliente le ha pedido factura, nunca, ¿cierto? Paula Trujillo llega a la peluquería y vea, pínteme el pelo, ¿cierto? Y cámbiame el peinado, y se queda ya toda la mañana, deja al marido en la casa relajado, y ella se va y se mete allá 1.000.000 de pesos o 700.000, y la peluquera nunca le da factura, ¿cierto? Entonces, depende de quién es tu clientela. Si vos estás vendiéndole a Paula Trujillos que nunca te va a pedir factura porque no lo necesita, pues lo puedes alargar un poquito más. Si vos le estás vendiendo a personas jurídicas constituidas que te van a exigir un tema de facturación electrónica, pues desde el primer día. Entonces, ¿quién sos vos? ¿Y quién es tu mercado? Si vos vendes camiones, ninguna persona natural te va a comprar camiones, ¿cierto? Te lo compran las empresas que te van a pedir que el camión lo factures. Y si arreglas camiones también, ¿cierto? Pero si motilas personas, pues las personas no van a necesitar su factura. Entonces, yo digo que el emprendimiento, dependiendo de quién es el cliente, tiene que tomar decisiones, y por eso en la presentación les decía, desde lo tributario, ¿cierto? El momento para decidir es el momento tributario, porque muchas veces el emprendimiento se queda vendiéndole a Paula Trujillos, pero todas le pagan a través de QR, y cuando menos piensa, Paula recibe, la peluquera de Paula recibe 300 millones de pesos al año en peluquerías, ¿cierto? Entonces, obviamente las autoridades fiscales van a decir, venga, ¿y usted de dónde saca 300 millones de pesos al año? Entonces, venga, muéstrame. Entonces, obviamente, cada caso es diferente. Ese mismo profesor del Diablito con Diarrea, cuando llegamos, ese fue mi profesor de introducción al derecho. Entonces era un lunes de enero a las 6 de la mañana, no voy a decir el año porque no me calculan la edad, pero llegamos, estábamos todos ahí sentaditos primiparitos en la universidad, y pues ya sabíamos de cara quién era el profesor, y entró, y entramos todos detrás pues al salón. Cuando llegamos al salón, el señor estaba parado en la puerta, aquí estaba la puerta, entonces, pum, entramos todos al salón, chun, 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 los 40 niños primiparitos en derecho, el señor estaba en la puerta, cuando entró el último, pum, cerró, puso llave, se fue adelante y se paró y dijo, buenos días, buen día, señores, porque él nunca decía buenos días, sino buen día, señores, y todos, buen día, profesor. Entonces nos dijo, ¿qué horas son? Y todos contestamos al unísono, las 6 de la mañana, y nos dijo, depende, y nosotros, depende, en Venezuela ya son las 7, y nosotros nos quedamos como, ¿yo qué tiene que ver? Y nos dijo, no se les olvide desde hoy nunca que en derecho todo depende. Entonces, a la pregunta, la respuesta es depende a quién le estás vendiendo y a quién le estás comprando insumos, ¿cierto? Porque si vos tenés una tienda de ropa, pero le vendes a Paula Trujillos que no necesita factura, pero le estás comprando a confecciones no sé qué, a Americanino, a G-Star, a Nafnaf, a Diesel, a Pilatos, entonces ellos te van a facturar y vos vas a tener que facturar, porque no, entonces, ¿qué hiciste con toda la ropa? ¿Te la pusiste? No, ¿cierto? Entonces depende. Pero, pero el depende hay que saberlo mirar con calma y pensar en que el emprendimiento tiene que funcionar, ¿cierto? Nada hacemos con pagarle un mundo de impuestos al gobierno con un emprendimiento que no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, por eso tranquilamente delante del gobierno decimos, cuando el emprendimiento funcione, claro que pagamos. ¿Listo? Buenísimo, depende de qué depende. Invitarlos de verdad a todos a que aprovechen esta ocasión excepcional de tener un hombre como Camilo para que vayan formulando sus preguntas sobre el registro de marca, sobre temas legales de su emprendimiento, que es una ocasión muy, muy especial. Luego tenemos aquí, Camilo, a Natalia Gutiérrez Lopera. Dice, en una sociedad comercial, ¿los socios deben ser colombianos o también uno de ellos puede ser extranjero? No, puede ser extranjero, perfecto. Y todos pueden ser extranjeros en una sociedad colombiana también, ¿cierto? Mira, digamos que el depende de ahí, porque en todas las respuestas que les voy a dar siempre les voy a contestar depende, pero una sociedad comercial, como les conté ahorita, es, vamos a crear un fondo común y todos le vamos a meter a ese fondo común, ¿cierto? Colombianos o extranjeros, personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Hay una sociedad que todos conocemos que se llama Zenú, ¿cierto? Y Zenú tiene un solo dueño, que se llama Nutresa. Entonces, Zenú es una SAS de un solo dueño. Por ejemplo, Nacional de Chocolate es una SAS de un solo dueño, Nutresa. Entonces, eso pues tiene todo el tamaño. En todo caso, ¿qué pasa? ¿Cuál es la variable que hay que considerar en el caso de un extranjero? Es decir, ¿cuál va a ser su aporte?
y si su aporte va a ser una inversión extranjera. Es decir, es que él tiene $100.000 que los va a traer para acá, entonces venga que hay que legalizar la traída de los $100.000 porque no devuelve un lavado, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el único cuidado. ¿Que puede haber extranjero? Claro que puede haber extranjero. Y hay 1.000 sociedades colombianas registradas ante las cámaras de comercio de Colombia, donde todos los socios son extranjeros. O hay sociedades colombianas que tienen un solo socio extranjero, que es una empresa de allá. Subway, por ejemplo. Yo tuve un caso grandísimo contra Subway. Subway de Estados Unidos tiene una filial en Curazao y la filial en Curazao tiene una sociedad en Colombia. Ya. Y el dueño es el de Curazao. No paga nada. Clarísimo. Ojo con la legalización, eso sí. Anotadísimo. Todos queremos además a ese inversionista de $100.000 que citaste, Camilo, invirtiendo en los proyectos culturales que hacen parte de Antioquia. Carlos Esteban Martínez Zúñiga dice: Juan Camilo, buenos días, espero que estés muy bien. Te pregunto, ¿en una SAS es posible tener varias organizaciones como parte de la empresa? ¿Y cómo se hace para diferenciar las distintas organizaciones? Muchas gracias. Bueno, Carlos, la verdad es que por eso yo les quería y les hice tanta diferencia entre el establecimiento de comercio y la sociedad, ¿cierto? La SAS es una sola persona, así como Carlos es una sola persona, Paula es una sola persona y Camilo es una sola persona, ¿cierto? Pero cualquiera de nosotros puede tener varios negocios, ¿cierto? Entonces, yo tengo 2 carros en Uber, tengo una oficina de abogados y tengo una finca ganadera. Pues me estoy inventando, ojalá, ni los carros ni la finca ganadera, no tengo en la oficina de abogados. Pero yo, o sea, esta persona natural tiene 3 negocios, ¿cierto? Lo mismo pasa con una SAS, puede tener todos los negocios que quiera. Y acuérdense el éxito. El éxito tiene unas tiendas que son marca éxito, otras tiendas que son marca Carulla para un mercado diferente, con un inventario diferente, y otras tiendas marca Surtimax con un mercado diferente para unos clientes diferentes. Entonces, lo que hace uno ahí es que contablemente maneja como un centro de costos. Es decir, yo tengo 3 actividades, entonces las 3 actividades son, esta actividad funciona así, y vende esto, compra eso, y contablemente organizas todos los centros de costos que quieras. O puedes tener, vos como persona natural, puedes tener 3 sociedades también, si querés. Lo que pasa es que son 3 obligaciones tributarias, 3 certificados de cámara, 3 contadores. Entonces, si son más o menos parecidos, yo preferiría el centro de costos, pero depende, ¿cierto? Siempre va a ser, depende de la respuesta aquí. Buenísimo. Por aquí nos pregunta Daniela Echeverry sobre las presentaciones. Decirte, Daniela, que lo que hacemos siempre desde Conexiones Creativas es que todas las masterclasses de este programa y de todos los programas que ejecutamos están en el canal de YouTube de Conexiones Creativas. Estoy segura que en un correo que les enviará hoy o mañana Alejandra Rivera, como con unos recorderis de lo que viene y en qué estamos, les va a anexar la dirección de ese canal de YouTube de Conexiones Creativas para que puedas ponerte al día de las masterclasses que a lo mejor te han faltado, temas complementarios. Y Alejandra también les está mandando en los correos después de cada sesión el enlace a nuestro canal de podcast, que a lo mejor en muchos municipios por el internet o por el tiempo, la disposición que ustedes tienen, pues es más rico en una versión comprimida de 13 minutos tener el resumen de un tema, así que también te invitamos a disfrutar eso, Daniela. Particularmente la mía, si la necesitan, ahí está el correo y el WhatsApp, me escriben y se la reenvío ahí mismo. No tengo Además que problema. he dicho no tener a Camilo de amigo, o sea, yo de verdad que les diría que solo por quedarse conectados con él, para dudas, inquietudes y para poder empezar a lo mejor a trabajar en decisiones que a partir de hoy quieran tomar, pues ideal. En otro programa que tenemos con una caja de compensación en Antioquia, Camilo nos acompañó con varios de estos emprendimientos que estuvimos incubando durante 6 meses y teníamos unos proyectos preciosos que llevan 15, 20 años trabajando, que nunca habían pensado que era indispensable para ellos registrar su marca y se están dando cuenta que ese es un asunto crítico. Entonces, pues esa es una muy buena manera de empezar una conversación con Camilo de cara a dar un paso hacia la formalización de esos proyectos. Guillermo Grajales te pregunta, Camilo, para los derechos de autor de una obra musical, ¿qué blindaje en derecho puede utilizar para evitar su utilización indebida y el usufructo de terceros? Mira, Guillermo, lo primero es que las obras musicales están protegidas a través de un principio que se llama el principio de la protección automática.
Es decir, con el solo hecho de que vos lo hayas compuesto y lo hayas plasmado en un medio físico digital, como hablaba de mi amigo Amílcar de Buenaventura, es decir, él coge, se sienta, coge su guitarrita, pone este aparatico a que grabe, toca y canta, y entonces esto queda plasmada esa obra ahí nació la obra, ahí vos sos propietario y ahí está protegida a través del principio de la protección automática. O sea, desde ahí vos ya puedes impedir que terceros utilicen indebidamente esa obra porque ya es tuya y ya tenés derecho de propiedad, a diferencia de lo que hablábamos de marca, que sí se necesita pedírselo al gobierno y que pase un proceso y que al final te la entregue. Entonces, desde que la creas, es tuya, ¿cierto? Sin embargo, como los abogados decimos tanto, dame las pruebas que yo te daré el derecho, existe en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que si la buscas en Google es derechodeautor.gov.co, creo, ahí vos creas un usuario con tu nombre, tus datos, tu contraseña, todo lo tuyo, y decís, vea, creas ese usuario y decís, vas a hacer un registro en línea de una obra musical, ahí está facilísimo, lo encontrás ahí, pum, registro en línea, tal, te metes con tu nombre de usuario y contraseña, ahí quedan todos tus datos, te dice qué obra quiere, musical, téngala, tan, subís el archivito MP3 o cualquiera en el que la tengas en el audio, en el celular grabada, eh, y al minuto te llega un certificado de la oficina diciendo ya la registraste, a los 15 días te llega un certificado que la obra es tuya. Es una prueba que te da la oficina que la obra es tuya, pero la obra ya era tuya. ¿Listo? Entonces lo puedes hacer y es gratis, no hay que pagarle a nadie. Qué maravilla. Daniela Echeverry Valencia pregunta cuál es el proceso para registrar una marca. Yo creo que ya quedó inquieta ya y está pensando lo que bueno, Daniela. Ve, para registrar una marca hay unas variables muy importantes. Lo primero es saber qué marca es. Lo segundo es saber qué se va a identificar con esa marca, porque existen expresiones que son marcas registradas a nombres de diferentes titulares para las mismas expresiones para identificar productos diferentes como Corona, ¿cierto? Corona es cerveza, Corona es chocolate, Corona es baldosín, Corona es lavamanos, Corona es vajilla, Corona es un montón de cosas. Entonces, lo primero es qué marca querés registrar y para identificar qué, para nosotros determinar si se puede registrar esa marca en esa clase para esos productos o servicios que estás queriendo registrar. En caso afirmativo, entonces, necesitamos saber a quién va a ser el titular. Acuérdense que hay personas naturales o jurídicas que son las titulares de los derechos y obligaciones. Entonces, hay una persona natural o jurídica que va a tener esa marca en el patrimonio. Entonces, con ese dato nosotros miramos si esa persona es un comerciante inscrito en cámara o no, porque si no es inscrito en cámara tiene un valor lo que se le paga al gobierno y si es inscrito en cámara tiene otro. Entonces, para poderte decir, necesitamos saber quién es el titular. Entonces, necesitamos qué marca es, qué vas a proteger, quién es el titular y con eso te decimos cuánto vale y qué hay que hacer. Normalmente, registrar una marca es un proceso de por los lados de 2 millones de pesos y dura 10 años. No es ni 5 caro, ¿cierto? ¿Cuándo se puede ser caro? Es que yo presto, tengo 18 productos y presto 15 servicios, pues entonces lo tenés que hacer en muchas clases y se te vuelve muy costoso. Pero una marca normal en una clase está por los lados de 2 millones de pesos o algo menos. Total, además me gusta esa reflexión que es Camilo, que es una inversión a 10 años y es, digamos, ahí donde hay que evaluar justamente ese monto de la inversión. Igual si cualquiera de ustedes está interesado en este tema, pues hay varios caminos. Las cámaras de comercio lanzan permanentemente jornadas de registro de marca más amplio que tienen asesorías y acompañamientos, es un camino. Las cámaras de comercio en las subregiones son activas, entonces conéctense con ellos. Y el otro camino que es Camilo, por supuesto, es muy sencillo y pues María Alejandra Rivera es la persona que puede conectarlos con Camilo para atender sus inquietudes o comentarios. Hernán Claro. de Jesús Ibarra, Camilo, manda una pregunta que a mí me emociona mucho. Hernán dice, buenos días, saludos desde Urrao. Mi pregunta tiene que ver con la marca. ¿Cómo poder patentar el trabajo que se hace y que se muestra mediante la marca como patentar un emblema indígena? Mira, muchas preguntas en una. Lo primero es que hay que diferenciar las marcas y las patentes, ¿cierto? Las marcas es el signo con el que se identifica un producto, ¿cierto? Entonces, este recipiente tiene esta marca, ¿cierto? Esta cosita del teléfono tiene otra, ¿cierto? Esta camisa tiene esta. Digamos que cada producto o servicio tiene una marca.
Otra cosa muy distinta es patentar, es decir, es que yo creé un dispositivo para guardar el agua que vos le echas hielo y a las 48 horas todavía tiene hielo, ¿cierto? Porque este dispositivo tiene unas propiedades térmicas y no sé qué, y entonces los materiales, yo no sé, cualquiera que sea. Entonces, esto es una nueva creación, un aparato cuya utilidad que antes no tenía es que le dura el hielo 48 horas, ¿cierto? Entonces, eso se patenta, ¿cierto? Esa utilidad. Esa nueva aplicación de este recipiente se patenta. La marca se registra. Entonces, son dos cosas distintas. Esto, si hay que registrar una marca, se hace un proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante lo que llama la División de Signos Distintivos, y si hay que patentar una nueva utilidad de un producto, se hace un proceso de patente ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Con el tema indígena, hay ciertas restricciones, incluso yo acabo de hacer mi tesis de grado de la maestría sobre las causales para no registrar las marcas que existen en el derecho de la Unión Europea y en el derecho de la comunidad andina, que es el nuestro, ¿cierto? Y todas las diferencias que encontré están relacionadas a proteger las comunidades indígenas. Entonces, obviamente, las comunidades indígenas pueden registrar sus marcas sin ningún inconveniente. Entonces, pues habría que entrar a mirar, y vuelve la respuesta favorita mía, que es el depende, habría que entrar a mirar cuál es la comunidad indígena, cuál es la marca que quiere registrar, qué quiere identificar con eso, y que la comunidad indígena esté, digamos, debidamente constituida para poder ir a solicitar el registro de la marca ya y toda la cosa. No sé si era claro el tema o él tenía alguna confusión entre marca y patente o quería patentar algo. Seguramente, Cami, lo que también podemos decirle a todos los que están escuchándonos, que insisto, la audiencia sigue creciendo, qué emoción, es que recuerden que este es un programa que tiene un ciclo virtual como de generación de unas bases de conocimiento durante este mes de octubre y que en el mes de noviembre tendremos los campus de incubación presenciales, así que invitaría de manera muy especial a Hernández Jesús a que siga muy activo para que podamos invitarlo al campus de incubación del suroeste, ya que él está radicado en Urrao, y de esa manera lo podamos acompañar de manera mucho más, más cercana, más asertiva y a través de eso, por ejemplo, conectarlo contigo pues para poder seguir atendiendo esta institución. Ay, qué rico. Camilo, yo estoy tan feliz de hacer este recorrido por las subregiones de Antioquia. Te lo juro que es lo que más me emociona al cierre de este 2021, así que te llevamos a Urrao. Chelsea Tejada hace una pregunta que creo que ya tú la respondiste parcialmente con el ejemplo de la canción, pero Chelsea dice, buenos días, ¿cómo se puede escribir alguna obra para obtener los derechos de autor? Si es musical, artística, científica, literaria o software, de la misma forma. Se mete a la página de los derechos de autor, crea su usuario y su contraseña, hace registro en línea, dependiendo del tipo de obra, ¿cierto? Pues literaria si es un libro, una poesía, una novela, cualquiera. Científica si es una investigación, musical una canción, letra o música, o las dos. Artística, escultura, pintura, fotografía, obra arquitectónica, todas las que le ocurran de arte, y software, cualquier aplicación o cualquier programa de ordenado. Y ahí las De mete hecho, todas. usaría conexiones creativas como ejemplo porque, por ejemplo, nunca habíamos pensado que proyectos que diseñáramos podíamos registrarlo y Camilo nos ha dicho, claro, un proyecto se registra como una obra literaria. ¿Aprendí bien o dije algo equivocado? No, señora, así es. Pasé mi examen también, qué bueno. Marco Sierra dice, muy elocuente, doctor Camilo, muchas gracias. Eddie Ceballos dice, ¿qué características debe tener el lugar donde se va a desarrollar el proyecto, negocio cultural, siendo zona residencial, para que no deba pasar a zona comercial o si necesariamente tendrá que pasarse a zona comercial? Depende, ¿cómo así? ¿Cuál es el proyecto? Ahí Lo que sí, está preguntando Heidi, si la interpreto bien y si no le pediría a Heidi que igual vaya al chat para que nos corrija si yo hago una interpretación errónea, tiene que ver, imagino, con estos impuestos complementarios que se pagan a los municipios, Cami, por usufructo comercial, etcétera. Creo que tiene que ver con eso. lo que pasa es que, mira, por ejemplo, singular legal, ¿cierto? Ya no tiene oficina.
la cerramos en la pandemia, tenemos una oficina alquilada, Paula estuvo allá varias veces, pero pues desde marzo del 2020 empezamos a trabajar cada uno en su casa y funciona. Entonces devolvimos a la oficina. Entonces, ahora no tenemos un establecimiento de comercio abierto al público. Nunca tuvimos, pero si hubiéramos tenido un aviso donde dijera aquí es singular, pues digamos que pagábamos un dinero en industria y comercio por eso. Entonces, pues tenerlo, digamos, en la casa, siempre y cuando no tengas pues atención al público y molestes a tus vecinos, no hay pues ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces, pues obviamente uno puede estar en residencial tranquilamente, siempre y cuando, pues digamos, no sea, es que yo tengo un amanecedero, entonces no lo puede tener en apartamento, pues porque se va a meter en problemas con los vecinos, pero yo tengo aquí, desde aquí tengo 5.000 blue jeans y los vendo y vienen unos señores en unas motos y se los llevan y los reparten, pues la puedes dejar en tu casa. No hay ningún problema. Obviamente vas a pagar un impuesto de industria y comercio cuando inscribas el establecimiento en la Cámara, o a nombre de persona natural o a nombre de persona jurídica. No importa, no hay diferencia. Clarísimo. Espero que eso fuera la pregunta, pues. Igual, si no es así, dínoslo por favor, que estaremos felices de complementarla. Lina Alejandra González dice que muchas gracias por toda la información que está muy interesante e importante. Gracias, Lina. Melisa Mejía dice, gracias, muy interesante el contenido. Tengo una marca registrada, pero inicialmente funcionó como persona natural. ¿Qué otro registro debo hacer, además del registro de marca? Me confunde un poco el registro mercantil. Gracias, Melissa. A ver, Melissa, lo primero es que si ya constituyó una persona jurídica, la marca debería estar en cabeza de quien la explota, ¿cierto? Es decir, la marca singular legal está a nombre de la sociedad que se llama Singular Protección de Marcas SAS, ¿cierto? Porque es la que la explota, no a nombre mío, aunque la sociedad es solo mía. ¿Listo? Entonces, si Melissa ya tiene una persona jurídica constituida, la recomendación sería que la marca que ya registró fuera y la traspasara, porque como es un bien, puede pasar de dueño a nombre de una sociedad si es que ya la creó. ¿Qué es el tema del registro mercantil? Es que todos los comerciantes nos deberíamos inscribir en la Cámara de Comercio. Es decir, uno va a la Cámara y dice, yo, Juan Camilo Villa, tengo una actividad comercial y es que vendo blue jeans, ¿cierto? Compro blue jeans a diferentes proveedores para revenderlos. Entonces, yo abro un establecimiento al cual le pongo un nombre que puede ser mi mismo nombre, o imagínate la tienda de la esquina del barrio, ¿cierto? La señora Doña Estela. Entonces, Doña Estela tiene la tienda, no tiene un letrero, todos los del barrio le compran a ella, todos saben quién es. Entonces ella va a la cámara y dice, voy a abrir una tienda. ¿Y de quién? A nombre mío, Estela Rincón. Ah, bueno, Estela Rincón. ¿Y cómo llama la tienda? La tienda de Estela. Ah, listo. La tienda de Estela ya. Eso es el registro mercantil. Que te den un papelito de la Cámara de Comercio que diga que Estela Rincón tiene una tienda, un establecimiento de comercio que se llama la tienda de Doña Estela. Así de fácil, es inscribir en el registro mercantil. Pero es a lo que íbamos ahorita, es decir, ¿cuándo es el momento de constituir una sociedad o de inscribirse como comerciante en el registro mercantil? Yo pienso que en el momento en que la clientela lo exija o la parte tributaria lo exija. En principio, el emprendimiento hay que sacarlo adelante con mucho trabajo y con menos gastos. Pienso yo, aunque la Cámara de Comercio pues me crucificaría cuando me oiga decir eso, pero hay que ser. La estadística dice que el 96% de los emprendimientos que se registran en la Cámara de Comercio se cierran antes de 5 años. Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? Más bien cuando yo ya sé que 2 o 3 años el establecimiento funciona, ese día voy y me inscribo, ¿cierto? Es que la estadística es muy cruel con los emprendedores. Entonces hay que... Los 5 años son críticos, o sea, quienes además somos gestores y emprendedores, los compañeros que nos están viendo saben bien, Cami, de lo que hablas de esos 5 años y son años donde hay que darle mucho amor y hay que vivir de esa pasión de la que nos hablaba Laura al principio para poder luego encontrar un poquito de más velocidad de crucero. Esto nunca será fácil, pero uno va sintiendo que los proyectos se van decontando y que ya puede empezar a asumir decisiones como las que nos estás mencionando. Jamington claro. Dice, claro que sí, qué importante esta capacitación acá en Puerto Berrío, ya hemos tenido 2 capacitaciones con la Cámara de Comercio para los gestores culturales. La idea es capacitarnos para contratar con
con la misma administración o con empresas privadas, que tengamos nuestras corporaciones o empresas. Muchas gracias, profe. Dios también lo bendiga. Excelente capacitación. Qué belleza de mensajes, Camilo. Son como llenos de cariño y de gratitud. Kenia Correa Claro, dice, creo que sí. descubre tus talentos y tu propósito en la vida. Esto te llevará a hacer lo que amas y porque haces las cosas con amor obtendrás lo que necesitas. Kenia, nos estás llenando de buena energía aquí en el meridiano de esta capacitación del día de hoy, que sé que es intensa, por eso aquí tengo mi aromática, ojalá que todos tengan su tintico a mano, porque aún nos quedan una horita y media de trabajo juntos y creo que está valiendo la pena porque ha sido una sesión pues muy completa. María Fernanda Vidales dice, en lo personal considero que uno de los grandes limitantes que encontramos muchos a la hora de emprender es el tema de la legislación. A veces hasta sentimos temor para buscar los medios. ¿Qué dirías, Cami, de una frase tan honesta como esta de María Fernanda? Se me cortó un momentico. ¿Me la repites, por favor? Sí, María Fernanda hace como una reflexión muy honesta que yo la aplaudo, la agradezco y dice, en lo personal considero que uno de los grandes limitantes que encontramos muchos a la hora de emprender es el tema de la legislación. A veces hasta sentimos temor para buscar los medios. Sí, cruel y sí. Sin embargo, el negocio que uno monte tiene que ser tan bueno que tiene que dar para uno y para responderle también a la nación, ¿cierto? Porque en últimas, la nación vive de los impuestos que los que estamos, pues los contribuyentes pagamos. Entonces yo, por ejemplo, como persona natural, tengo unos tributos que tengo que reconocer sí o sí, declarar renta y todas esas cosas, pero cuando decido emprender también me tiene que alcanzar para pagar impuesto de renta de la sociedad, para ser responsable del IVA, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por eso yo les digo, cuando identifiquen que el negocio en verdad es bueno y alcanza para todos, lo tenemos que hacer porque desgraciadamente tenemos que pagar impuestos. O si no, no funcionaría la nación. Y si no funcionaría la nación, no habría este tipo de espacios, ¿cierto? Este espacio lo están pagando con la plata de los impuestos que nosotros mismos pagamos. Entonces, también hay que mirarlo desde el punto de vista amable, ¿cierto? Nos están ayudando a capacitarnos. Total. Ángela Montoya dice, buenos días, de antemano muchas gracias por la valiosa información. Quisiera saber el nombre de una agrupación musical o el nombre de un artista, cómo se registra de manera legal. Dos cosas, dos formas. Las canciones las registra a nombre de, pues como les dije ahorita, y volvamos al ejemplo de mi amigo Amílcar de Buenaventura, ¿cierto? Amílcar. Entonces él se llama, no sé, José Amílcar Mosquera Rojas, ¿cierto? Me estoy inventando, pues no me acuerdo bien. Entonces yo, cuando le creamos en derecho de autor, él se llama José Amílcar Mosquera Rojas, pero su nombre artístico es Amílcar Montana. Entonces, nombre artístico, ahí aparece la casilla, Amílcar Montana. Entonces, Amílcar es compositor de esta canción y esta canción y esta canción. Entonces, ya el nombre Amílcar Montana ya está, digamos, protegido ante la ley de derechos de autor ahí, ¿cierto? Y ya nadie más se supone que debería utilizar el nombre. Sin embargo, las marcas son muy importantes y los servicios artísticos se protegen hasta el 41. Entonces yo también le dije a Milcar, venga, registre la marca Milcar Montana en la clave 41 a nombre de José Amílcar Mosquera Rojas, ¿cierto? Entonces, es de esas dos formas. Si tienen los medios para hacer la marca de una vez, que vale 2 milloncitos por 10 años, hágala de una vez. Y si no, cuando lo contraten para una presentación, guarde 2 milloncitos para gastarse en la marca. Esa es una muy buena inversión. Te va a gustar esta pregunta de Sebastián Restrepo, que te saluda desde el suroeste antioqueño. Dice que ahora se encuentra con su empresa startup desarrollando un proyecto de tecnología que tiene que ver con un software que permite registrar los derechos de autor de manera automática y están en un proceso con otra convocatoria del Ministerio de Cultura. ¿Qué piensas de esto? Que lo quiero ver. Que lo quiero Pues ver y que yo también por ahí trabajo con el Premio Innova, que es el Ministerio de las Tecnologías. También capacito ahí, entonces pues muy bueno verlo y obviamente si sirve a publicarlo y hacerlo crecer rapidísimo, interesantísimo.
Qué maravilla, esperamos verlo en ese campus de incubación del suroeste. Nos pregunta Elian Sánchez que qué puede hacer si es el autor de una marca, pero no está registrada y es víctima de plagio o robo. Lo malo es que como hasta que no hay registro no hay marca, entonces si a uno le están plagiando lo que uno no tiene registrado, es muy difícil poder decir que le están copiando una marca porque no hay marca. Sin embargo, depende la respuesta de siempre. Habría que mirar qué tiene, cómo lo ha explotado, qué le están copiando, cómo lo están copiando para poder tomar decisiones. Yo creo que profundizaríamos ahí con el caso concreto más a fondo para poderle dar una respuesta satisfactoria, pero en principio, sin marca no hay registro, o sea que corra a registrar. Total, esa es la primera recomendación y para muchos de ustedes, recordarles que a través de Alejandra Rivera, que les escribe permanentemente por WhatsApp o por correo, les podemos dar el contacto de Camilo a quien lo necesite, por supuesto. Beatriz Elena Crespo pregunta si esto aplica todo igual para una entidad sin ánimo de lucro. Creo que la respuesta es sí. Sí, claro. Perfecto. Darly Yepes, ¿en qué casos se paga SAICO y Asimpro y en qué casos no debe hacerse? No sé si sabes de ese tema, Cami. Sí, pues por supuesto, María, Dios mío. Oye, Saico de Asimpro es una entidad de gestión colectiva que Saico reúne a los artistas y compositores y Asimpro a los intérpretes y productores. Por eso Saico es artistas y compositores y Asimpro intérpretes y productores. Impro, ¿listo? Bueno, esas entidades de gestión colectiva lo que hacen es que se supone que reúnen los intereses de todos los intérpretes, productores, compositores y artistas, cobran a las personas que se lucran por comunicar públicamente esas obras de esos artistas y les pagan a ellos. ¿Listo? Entonces, en estricto sentido, ellos tienen derecho a cobrarle a uno si uno está comunicando públicamente obras de ellos en un lugar donde eso le produce lucro, es decir, un restaurante, ¿cierto? Entonces yo me siento en un restaurante y me pongo una canción de Fonseca, hay que pagarle, el restaurante tiene que pagar a Saico y a Simpro para que a Fonseca le llegue platica porque lo pusieron en el restaurante mientras yo comía, ¿cierto? A mí me ha parecido que funcionan perfecto cuando han dicho que los taxis y los buses tienen que pagar Saico de Simpro, porque el taxista quiere oír vallenatos y le pone vallenato a todo el mundo, o pues al pasajero o el busero le pone vallenato a todo el mundo, independiente de si a la gente le gustan los vallenatos o no, y obviamente él se está lucrando de tener vallenato en el bus, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que todo el que comunique obras con fines de lucro, pues hombre, pague a las entidades de gestión colectiva. Otra cosa es que Saico y Asimpro no han sido muy transparentes en el manejo del destino de esos recursos que te cobran a vos, como dueño de restaurante, por ejemplo. Sí, entonces, para eso hay otras firmas que se llaman gestoras de oficinas de gestión individual. Hay una que se llama Garrido Abad, que es una oficina de abogados, que lo que ha hecho es que se dedica a cobrar y a efectivamente, pues digamos, pagar a las personas dueñas de los derechos. Entonces, un Garrido Abad, por ejemplo, es una oficina privada, como si fuera la mía, pero que vos tenés la tranquilidad de que la plata que vos estás pagándole a Garrido Abad, con tu listado de canciones que reprodujiste, va y busca a dónde tiene que pagar la plata y obviamente queda con la comisión y de eso viven, pero son, o sea, no tienen cuestionamientos, ¿cierto? Como si tienes ahí con muchos. Entonces, si uno está comunicando públicamente obras musicales, sí tiene que pagar, pero si León le quiere pagar a Saico, busque a Garrido Abad, que es más barato y que tiene la tranquilidad de que lo están administrando muy bien. Qué buenas respuestas. Y ya para ir cerrando, Cami, voy a hacerte como una seguidilla de preguntas que lanza Lina Gómez y que son todas afines. ¿Qué opinas de los NFT para las patentes de marcas de la industria creativa o para obras artísticas? No sé si sabes qué son los NFT, yo confieso pues que no tengo ni idea.
Yo tampoco. Que nos cuente, ¿qué es? Pues le vamos a pedir a Lina, por favor, que además que bueno que ya pudo solucionar sus problemas de conectividad gracias al apoyo de María Alejandra Rivera para que nos escribas aquí a la derecha. E igual, pues como ya tenemos que ir pasando al siguiente tema, le pediríamos a María Alejandra que conecte a Camilo. Y termino con esta, Angélica Flores. ¿Qué hacer si tengo mi obra debidamente registrada en la página de derechos de autor que nos dijiste y alguien usa indebidamente y sin mi permiso esa obra? Eso es un delito, lo puede denunciar incluso la Fiscalía. A cualquier unidad contra el patrimonio económico de la Fiscalía puede presentar la denuncia, incluso puede presentar virtual. Y decir, vea, en esta página web están utilizando esta obra es mía y vea el registro. Y la Fiscalía investiga. O le puede escribir a la persona, pues que es más cordial, vea, esa obra es mía, vea el registro, usted la está usando sin mi autorización. O conseguir un abogado para que le escriba y de pronto lo cite a una audiencia en la Cámara de Comercio o lo demande por la vía civil. Pues hay muchas formas, pero en principio, pues decirle a la persona que ya me di cuenta que está usando sin autorización mi propiedad. Es como si se te estuvieran metiendo a tu casa. Es así de grave. Wow. Pues querido Cami, te agradecemos mucho esta sesión y sobre todo haber atendido con tanta generosidad y cariño las preguntas y comentarios de todos los emprendedores y gestores que están participando. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que siento que ha sido lindo empezar con Laura hablando de vocación, de talento, pero luego, pues desde lo legal, ¿cómo nos aseguramos poder vivir de nuestra vocación y talento? Cami, mil gracias. Listo, Paulita, no, tú sabes que con mucho cariño, muchas gracias antes a ustedes, a Conexiones por contar conmigo y por invitarme. Tú sabes que yo feliz y esperando ansioso pues que nos toque el viajecito ahorrado. Ay, qué dicha, Camilo. Yo prometo que te cuento porque además de ser la primer subregión a la que iremos en campo de incubación, así que un abrazo para ti y muchas gracias, Camilo.